Tenemos información de último momento. Habla la presidenta Claudia Sheinbaum. Escuchemos. La justicia social, como el eje central de la transformación, y la democracia, porque por más que quieran decir que hay un gobierno autoritario, pues todos los días se vive la democracia en México. No hay más libertad de expresión, de reunión, de movilización, de manifestación que la que se instaura en México a partir de la Cuarta Transformación con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y hoy estamos viviendo pues esta segunda etapa, este segundo momento. Le llamo yo el segundo piso de la Cuarta Transformación, porque se pusieron los cimientos, el primer piso, y hoy pues estamos viviendo el segundo piso de esta gran transformación. Y estas tres palabras que definen la transformación de nuestro país, pues también marcan al mundo del trabajo. Es la independencia, la soberanía de las y los trabajadores en la definición de su organización. Ya no es el corporativismo de entonces, ya no es el obligar a ser parte de un partido político o la injerencia del gobierno para definir a las dirigencias sindicales. Hay autonomía y libertad, hay soberanía. Segundo, la justicia. Creo que en 6, 7 años ya, con nuestros primeros 7 meses que se cumplen justamente el día de hoy, pues no se puede hablar más que de justicia laboral, entre muchas otras justicias, como eje la justicia social. Dice la OIT y otras organizaciones internacionales que no se ha visto en ningún lugar del mundo los avances laborales que se han visto en México en los últimos años. Por supuesto, el salario justo, el salario digno. ¿Quién diría que en 6 años, 7 años ya, con el nuestro, pues el salario mínimo ha aumentado lo que no hizo en 36 años e incluso antes? Este incremento del salario mínimo que ha impulsado también el incremento del salario medio. Una reforma que muchos ansían, que es la desaparición del outsourcing, para realmente reconocer a las y los trabajadores y la relación laboral entre el empleador y el trabajador, y con todos los derechos laborales que esto significa, incluido obviamente el reparto de utilidades. Por supuesto, la pensión digna también, que fue una de las, además de la reforma de pensiones que se hizo en su momento, el último acuerdo y la última modificación que se hizo para constituir este fondo de pensiones del bienestar, que permite que los trabajadores que están en regímenes individuales o en régimen individual pueda irse con el salario completo en su jubilación. Impensable que eso hubiera ocurrido, y hoy es una realidad. Existe el fondo de pensiones, y para los trabajadores afiliados al Seguro Social y los trabajadores afiliados al ISSSTE es una realidad que haya cada vez pensiones más justas, más dignas. Por supuesto, la democracia sindical, la resolución de conflictos a través de la conciliación, la autonomía sindical, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Pero una cosa fundamental es lo que ha significado la transformación del modelo económico y cómo se echaron abajo los supuestos principios del neoliberalismo. Durante 36 años diciendo que si se aumentaba el salario iba a haber inflación. Pues se aumentó el salario a más del doble y estamos en los límites más bajos de la inflación.
que si aumentaba el salario mínimo se iban a ir las inversiones. Pues el año pasado récord de inversión extranjera directa y este año con todo y los aranceles de Trump siguen llegando inversiones y van a seguir llegando inversiones a nuestro país. Que si se aumentaba el salario iba a haber una crisis económica, falso. Que si desaparecía el outsourcing iba a ser una tragedia. Pues estamos en un momento en donde el peso está bien, está bajo la inflación, acaba de salir el dato de empleo, el desempleo más bajo de los últimos años, de todos los años, el nivel más alto en empleo formal, el mejor salario. Quiere decir que lo que hacía falta en nuestro país pues era cambiar el modelo económico y tener como esencia pues no solamente a un sector muy pequeño de la población, a los de arriba, sino pensar realmente en el pueblo de México y pensar en las y los trabajadores de México, que esa es la esencia de lo que llamamos la cuarta transformación de la vida pública de México. ¿Qué planteamos ahora hacia adelante? Uno, como lo dije desde los primeros días, cuando anunciamos el incremento al salario mínimo, hoy estamos en que el salario mínimo alcanza para comprar 1.8 canastas básicas. Nuestro objetivo es que alcance para 2.5 canastas básicas. Eso significa un aumento salarial sustantivo cada año, por encima de la inflación, y además ya quedó establecido que el salario mínimo no puede o debe aumentar siempre por encima de la inflación. Segundo, muy importante, es la reforma que hicimos el primer día que llegamos al gobierno, que es a trabajo igual, salario igual para las mujeres. Y eso ya es constitucional. El otro tema fundamental es seguir acabando, erradicando la precariedad laboral. Ya pasó por la reforma de los trabajadores de plataformas digitales. Les anuncio hoy que hace un mes en el gobierno federal todas las trabajadoras y trabajadores de la limpieza se están constituyendo en cooperativas. Vamos a dejar de contratar empresas y estamos trabajando con ustedes, si nos lo permiten, con Marat, porque queremos que todas las trabajadoras de empresas de limpieza tengan una mejor condición laboral, porque están en una situación en donde no tienen las mejores condiciones. Y por otro lado, estamos trabajando en jornaleros agrícolas, que es uno de los sectores pues de mayor precariedad laboral de nuestro país. Estamos trabajando ya en un plan para pues garantizar la seguridad social y las mejores condiciones de trabajo. La otra parte muy importante pues es el Infonavit, porque con todas las diferencias que podamos haber tenido, hoy la vivienda es un derecho establecido en la Constitución. Dejó de ser una mercancía y dejó de ser un crédito exclusivamente para los trabajadores. Vamos a hacer más de 1 millón de viviendas en nuestro sexenio y estamos dedicando las viviendas, porque lo que se le va a ofrecer al trabajador es la vivienda, no el crédito, con muchísimos problemas, sino la vivienda, principalmente para los trabajadores que ganan 1 y 2 salarios mínimos. Ese es el sector a donde queremos ir
para que realmente la vivienda vuelva a construirse como vivienda social en nuestro país, deje de ser un negocio y sea realmente un derecho de las y los trabajadores. Y el otro tema, pues, que anunciamos el día de hoy es la jornada laboral de 40 horas. Todas estas grandes reformas que se han hecho en México han sido por consenso de los empleadores, las empleadoras y los trabajadores y sus representaciones. Y queremos que esta también sea una reforma por consenso. Por eso, el día de hoy lo que abrimos son las mesas de trabajo, para que nos sentemos con empresarios, los representantes sindicales, las y los trabajadores, para ver cómo vamos a conseguir esa jornada laboral. No se puede de un día a otro, pero lo importante es cómo lo vamos a hacer y que sea por consenso, que sea un acuerdo que nos permita que realmente haya mejores condiciones para las y los trabajadores en nuestro país. Alguien dirá, pues es que a lo mejor no es el mejor momento. No, siempre es un buen momento, siempre, para defender a las y los trabajadores de México, siempre. Así que muchas gracias por su presencia, espero que continuemos tan cerca como hasta ahora. Para nosotros, imagínense, nosotros pues nacimos luchando igual que ustedes y hoy pues es un día de celebración a la lucha de las y los trabajadores y la celebramos juntas y juntos. Muchas gracias. ¡Que vivan los trabajadores de México! ¡Que viva México! Parte de las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum durante esta conmemoración por el Día del Trabajo en Palacio Nacional. Por supuesto, le vamos a estar presentando todos los detalles en los siguientes espacios de Milenio. Por supuesto.